¿Empezamos? La clase de hoy empieza hoy y se acaba el sábado. Vamos a dividirla en dos. Vamos a recibir esto hoy. Entonces, tal vez es lo nuevo que van a ver que se lo diga. Poco a poco, de alguna u otra manera, debemos ganar líquidos de electrolitos de osmolaridad. De hormonas. Pero equilibrio su base con no hemos hablado. Lo hemos tocado muy inicialmente sin que ustedes lo puedan entender bien. Es lo que yo trato es que ahora se lo puedan entender un poco mejor, aunque ustedes ya lo vieron en bioquímica y en ¿listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es que cuando hablamos de equilibrio ácido básico, el ion fundamental es el hidrógeno. Fíjese usted que si uno ve en fisiología de qué cosas hemos hablado, entonces uno puede decir que hemos hablado de sodio, de potasio, de carbono, de oxígeno, de CO2, de bicarbonato, ¿cierto? Pero hidrogeniones muy iniciativos. Entonces, el ion fundamental, cuando hablan de equilibrio ácido básico, son los hidrogeniones. La segunda pregunta sería, ¿y para qué me sirven los hidrogeniones en el cuerpo? O sea, yo sé para qué me sirve el oxígeno, yo sé dónde está el CO2, ahora ya sé para qué me sirve el sodio, ya sé para qué me sirve el potasio, pero los hidrogeniones ¿para qué? Entonces, influyen sobre todos los sistemas enzimáticos. ¿Qué le pasó? ¿Ya? Sé que son raros ustedes. Sí, eso es con una clase de fisiología, como era con otra cirugía la primera vez, ¿no? Porque yo no. Esperemos. ¿Ya? No se ahogan con aspirar, nada. No hay como intubarla acá. Cuando hablamos que influyen sobre todos los sistemas enzimáticos, imagínate célula por célula y todos los sistemas enzimáticos. O sea, que cualquier desequilibrio de los hidrogeniones ocasionará la muerte del paciente. Fundamental para la vida, los hidrogeniones. Con un problema más grave aún, y es este que dice acá. Su concentración es tan solo de 0,00004 miliequivalentes por litro. Imagínate que el sodio eran 142, el potasio eran entre 3 y 5, ahora estoy hablando de 0,00004 miliequivalentes por litro. Eso es prácticamente nada, ¿sí? Sin embargo, siendo nada, es absolutamente fundamental. Y entonces, si yo le digo que acabo de explicar que los hidrogeniones son fundamentales para la vida, ¿cómo hago yo para mantener estos niveles tan bajitos en sangre? Mediante una regulación estricta. Y por eso entonces tenemos que hablar de regulación del equilibrio ácido-básico. Lo que vamos a intentar hacer en estas dos clases es explicarles cómo hace el organismo para mantener esos niveles estables, ¿cierto? Y quiénes intervienen en esa regulación. Entonces, vamos a recordar algunas definiciones de química de Kindle. La primera es que un ion hidrógeno es un protón liberado de un átomo de hidrógeno y que todas las moléculas que hacen esto se llaman ácidos. Todas las moléculas que liberan protones en una solución se llaman ácidos. Eso ya lo saben ustedes por química inorgánica, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo ácido clorhídrico y lo pongo el ácido clorhídrico en una solución, inmediatamente él se va a disociar para liberar un protón y a eso se llama un ácido, ¿cierto? Una base es todo lo contrario, es un iono, una molécula que al contrario de liberar los hidrogeniones lo que hace es que las acepta. Entonces, los ácidos sueltan hidrogeniones, las bases aceptan hidrogeniones. ¿Vuelvo a insistir? Estos son conceptos que yo solamente los estoy recordando para yo estar completamente seguro de que sí lo recuerdan. Las proteínas siempre funcionan como bases. Siempre que pensemos en una proteína, entonces la consideramos una base, no un ácido. ¿Listos? Y existen conceptos como ¿qué es una alcalí? Es una alcalí, es la combinación de uno o más metales alcalinos
¿Cuáles son los metales alcalinos? Recordemos cuáles son: sodio, potasio, litio y otros que ustedes van a ver en la tabla periódica. Búsquenlos en la tabla periódica. Si yo combino cualquiera de ellos, combino sodio, o combino potasio, o combino litio, o los que están allá, con un ion fuertemente básico como los grupos hidroxilos, que son OHs, la combinación de estos se llamará un álcali. Entonces, si combino este con este, se va a llamar hidróxido de sodio, este se va a llamar hidróxido de potasio, hidróxido de litio. El hidróxido de potasio, por lo tanto, es un álcali. Y un álcali es una base fuerte. Es una base fuerte. ¿Y qué es un ácido fuerte? Ya sabemos que los ácidos son los que son capaces de liberar hidrogeniones a la solución, ¿verdad? Entonces, decimos que el ácido fuerte es aquel que se disocia rápidamente y libera grandes cantidades de hidrogeniones a la solución. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que los ácidos débiles no liberan grandes cantidades, sino pequeñas cantidades, y no lo liberan tan rápidamente. Una base fuerte es aquella, entonces, que también reacciona de manera rápida y potente, lo mismo que los ácidos fuertes, pero estos haciendo todo lo contrario. En lugar de liberar, lo que hacen es que aceptan para poderlos botar. Esta es la base fundamental para ustedes poder entender el equilibrio de lo básico. Por eso siempre me doy la paliza de volver a explicar cosas que ustedes ya deben saber. Supongo que saben. Me disculpan los que saben y yo les estoy repitiendo esta vez. Muy bien, y ahora sí hablemos. Uy, está. Espérate, tengo un error acá. Bueno, ya me aparece. Entonces, si hablamos de regulación del equilibrio gaseoso, lo primero que tenemos que recordar es que qué número tan pequeñito, 0.0004 miligramos por litro. Entonces, ¿qué dijeron por allá a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Dijeron, es muy difícil manejar cifras tan pequeñitas. Entonces aparecieron unos señores como Henderson y Hasselbalch, ¿cierto? Y Soderson, que dijeron, no, esa vaina hay que convertirla en números enteros. Y hicieron una fórmula química, y esa fórmula lo que utilizaron fue ese valor del 0.04 para convertirlo en valores enteros, y apareció una fórmula que se llama potencial de hidrógeno, o también llamado pH. pH significa potencial de hidrógeno. Y entonces expresaron los valores de la concentración de miligramos de hidrogeniones en valores logarítmicos. Pero para volverlo valores logarítmicos positivos, lo dividieron por un valor logaritmo negativo. Un poco complejo para ustedes, ¿verdad? Dejémoslo así. Entonces ya les tengo el valor. Entonces, ahí, a partir de ahí, ustedes vieron que el pH viene del número de 0 a 14, siendo 7 neutro. De ahí apareció eso. Eso se lo explicaron muchísimo mejor en el colegio, porque yo no soy profesor de química, ni siquiera de bioquímica. Yo soy médico, pero igual yo me lo aprendí, igual se lo estoy diciendo a ustedes. A ustedes se lo dijeron muchísimo mejor los que saben más que yo, pero rápidamente se los acabo de explicar. ¿De dónde sale el pH? ¿Y qué significa pH? Potencial de hidrógeno. ¿Cierto? Bien, cuando a nosotros nos enseñaron pH, nos dijeron que 0 era lo más ácido, y 14 lo más básico, y 7 era neutro. Y 7 me dijeron que era neutro, ¿cierto? No vamos a volver a decir neutro, porque los seres humanos no somos neutros, somos normales. Entonces, vamos a aprendernos unos valores que sí los van a necesitar, pero muchísimo en clínica, pero muchísimo. Estos valores que vamos a ver. Por eso le digo que esta clase la divido siempre en dos. Una hoy y una sábado. Cuando nos veamos el sábado la tenemos que ver en una sola trancada. Entonces, ¿cuál es el valor normal del pH? Si nos tomaran ahorita un pH sanguíneo en las arterias, el valor normal es 7.4. ¿Quiere decir eso? Entonces, que la sangre arterial es ligeramente ¿qué? Ácida. Pero no le vamos a volver a decir así. 7.4 es el pH normal de un ser humano. 7.4. Pero, ojo con eso. pH ¿qué? Arterial. Hay que dividirlo entre el arterial y el venoso, y aquí es donde voy a necesitar sistema respiratorio. Ya les diré por qué. Con una cosa muy interesante, y es que tiene una relación inversa con los hidrogeniones. Ojo con esto. Ojo con esto. Aquí es donde les cuento que desde hace 23 años que yo doy esta clase, he apostado
dinero y siempre gano. ¿O no? ¿Sí o no? Y siempre les gano. Y contra 3 universidades. Pero hace unos años subí la apuesta, dije, yo les apuesto una cosa, la apuesta una ida al Corral. El resto de hamburguesas es una porquería. No hay Corral, o sea, más por lo menos que dice el Corral. El resto gas. Todos contra mí. Si ustedes me ganan, yo les invito al Corral lo que quieran. El combo el combo. Combo. Pero si yo gano, ustedes me invitan a mí. Nunca he cobrado una apuesta. Imagínate lo harto que es el conmigo ir al Corral. El conmigo es mi hijo. Bien. Vamos a empezar el juego. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el pH es inversamente proporcional a los hidrogeniones. Quiere decir entonces que si el pH sube es porque los hidrogeniones están bajos. ¿Estamos de acuerdo? O si los hidrogeniones están altos es porque el pH está bajo. ¿Sí? Ya empezaron, ya les había ganado la primera hamburguesa, yo les seguía ganando porque como tienen que contestar a lo mismo. Entonces, yo siempre digo que esta parte de la clase es como, ¿se han visto los que juegan con 3 bolitas? Que las tiran. Estamos jugando con una pues es un chingo, ¿cierto? O sea que si un paciente tiene pH 7.8, ¿cómo están los hidrogeniones? ¿Sí? 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 Sí. ¿Están bajos los hidrogeniones? Sí. Pues sí, no lo dude. ¿Cómo está el pH? Porque el pH normal, ¿cuánto es? ¿Acuerdan cuando usted lleva Pío Récord y ahí en la otra universidad que lleva Pío Récord acá, que en 8 minutos había hecho 4 veces una cosa y en los 8 minutos se habían equivocado? ¿Listos? Vamos con una. Entonces, el pH arterial es 7.4. Pero miren esto, observen esto. El pH venoso intersticial es 7.35. El sábado vamos a darnos cuenta por qué no es lo mismo el pH arterial que el pH venoso. Pero alguno de ustedes puede decir, pero Doc, ¿y qué cambia que sea 7.4 o 7.35? Acuerden que estamos jugando con un 0.0004, sino que lo volteamos cuando hicimos el logaritmo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es muchísimo en realidad. 0.5 en pH es altísimo en cantidad de hidrogeniones. Y eso puede matar a un paciente, eso puede indicar entre la vida y la muerte de un paciente. ¿Sí? Entonces, porque cambies 0.5 no quiere decir que sea, es igual, no. Entonces, primera pregunta. ¿Quién tiende a ser más ácido? ¿La sangre arterial o la sangre venosa? Venosa. ¿La sangre? Venosa. Venosa. Pero no sabemos por qué. Ya vamos a entender por qué. Si ustedes aplican lo que aprendieron en el respiratorio, su respuesta va a ser rapidísima. Rapidísima. Después lo entendemos. Muy bien. Y hay 2 conceptos que ustedes tienen que comenzar a manejar a partir de hoy. Y es alcalosis y acidosis. En realidad los términos deberían ser acidemia y alcalemia, pero en la clínica nadie los utiliza. ¿Por qué acidemia y alcalemia? Porque lo que uno está midiendo es qué tan ácida está la sangre o qué tan alcalina está la sangre. Entonces los términos reales deberían ser alcalemia y acidemia, pero no, nadie los maneja en clínica así. Le van a decir, este paciente está en estado de acidosis o este paciente está en estado de alcalosis. Bien, y volvemos a la pregunta del inicio, es ¿cómo hace el sistema para regular? Dijimos que la regulación debería ser estricta, y estricta, en ese estricto juegan 3 sistemas de regulación. Imagínate, existen 3 sistemas para que el pH se mantenga equilibrado. El primer sistema de regulación se llama los sistemas amortiguadores. El segundo sistema se llama el sistema respiratorio, aquí vamos a devolvernos otra vez al sistema respiratorio. Y el tercer sistema se llama el sistema renal. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer en estas 2 clases? Explicarles estos 3. Bien, primera tarea. Para el parcial, pues que ya no existe. Pero primera tarea para el parcial
Entonces ustedes van a leer sistema amortiguador intracelular. Media hora. Nunca los pongo a leer nada más. Media hora. Ustedes van a encontrar el sistema amortiguador hemoglobina, que ya lo vimos, ya lo explicamos en respiratorio. El sistema amortiguador fosfatos, que ahí medio lo vimos. Y el sistema amortiguador proteínas. Así aparece. Sistemas amortiguadores intracelulares. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar el más importante de todo. Eso me toca a mí. No se los puedo dejar a ustedes. Que es el sistema amortiguador extracelular. Expliquémoslo, ¿vale? Si a uno le dicen amortiguador, si usted no es de la parte médica o la parte biológica, pues seguramente no lo va a entender. Pero si han escuchado hablar de los amortiguadores de los carros, ¿verdad? Entonces, ¿los carros tienen amortiguadores para qué? ¿Qué función cumple un amortiguador en un carro? ¿Cómo? Exactamente. O sea que cuando el carro coja un hueco, no se va a dañar la suspensión. ¿Estamos de acuerdo? Sino que él absorba el golpe. Esa es la función de un amortiguador. Pero ustedes lo vieron en bioquímica ya. Ustedes vieron de sistemas amortiguadores, buffer o tampones. Tienen el mismo nombre, son la misma cosa. Los sistemas buffer, amortiguador o tampones es la misma vaina. Ustedes ya lo vieron, pero yo voy a explicar uno que me interesa. ¿Y cómo funcionan en el cuerpo? Lo mismo que los amortiguadores de los carros. Entonces, un sistema amortiguador es un sistema fisiológico, bioquímico, que inmediatamente ve que el cuerpo va a tener una desestabilización, va a tener su homeostasis. Él dice, no, déme el golpe a mí y yo acepto. Se lo voy a explicar rápidamente con algo que ustedes van a leer, pero que yo ya no había explicado. Y es el sistema amortiguador hemoglobina. Así la presión en el alvéolo suba muchísimo o baje muchísimo, siempre la hemoglobina sabe qué hace, capta la misma cantidad de oxígeno y se la lleva al tejido. Y el tejido ni siquiera se da cuenta que hay unas variaciones allá. Eso es un sistema amortiguador. Bien, pero ahorita vamos a hablar de un sistema amortiguador pH. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Si se nos suben los hidrogeniones o se nos bajan los hidrogeniones, ahí va a haber un sistema que va a reaccionar y va a decir, uy, no, denme el golpe a mí con los hidrogeniones, pero yo mantengo el pH 7.4. Eso es lo interesante del sistema. Y entonces, ¿cómo funciona? A partir de hidrogeniones. ¿Cómo? Con esta fórmula. Amortiguador más hidrogeniones o amortiguador con hidrogeniones. ¿Qué quiere decir? Suena como muy loco, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esta fórmula? Quiere decir que si al sistema, a nosotros en la sangre, nos sobran los hidrogeniones, sale ese amortiguador y los atrapa. Y el cuerpo no se da cuenta. Él los tiene atrapados. Al contrario, si al sistema, si a la sangre le faltan hidrogeniones, él dice, uy, yo tengo guardados unos, como las abuelitas. Y botan hidrogeniones. ¿Sí? Es exactamente igual. Exactamente igual. Por eso dice amortiguador más hidrogeniones. Aquí que está haciendo, soltándolos. O amortiguador hidrogeniones. Ahí lo está atrapando. ¿De qué depende que la fórmula esté aquí o esté aquí? De que haya o, no, o que nos sobre o que nos falte. Por eso dice aquí, si la concentración de hidrogeniones se eleva, la reacción se va hacia la derecha. Si van hacia la derecha. Si se eleva, se comienza a atraparlos. Y viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Si nos faltan hidrogeniones en la sangre, él los suelta. ¿Cómo? Esa es la parte interesante de la bioquímica. Vamos a ver. El principal sistema amortiguador del pH extracelular se llama el sistema amortiguador bicarbonato. Sistema amortiguador bicarbonato. Ya lo vimos en respiratorio, pero lo vamos a volver a ver. Bien, ¿cómo funciona? Tiene una solución acuosa con dos componentes básicos. El H2CO3. ¿Qué es el H2CO3? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Ácido carbónico. Y es un ácido débil. ¿Y se acuerdan qué es un ácido débil? Primero, ¿qué es un ácido? ¿Es capaz de qué? Liberar hidrogeniones. ¿Cómo es débil, los libera rápido y potente? No. No.
los libera más lentamente y no tan potentemente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, que era importante recordar que era un ácido, que era una base, que era un ácido débil y una base débil y un ácido fuerte. Y también, ¿qué otra cosa tiene el sistema amortiguador bicarbonato? NaHCO3. ¿HCO3 qué es? ¿Qué es el HCO3? Bicarbonato. Bicarbonato. Y si al bicarbonato le coloco un Na, entonces ¿cómo se llama? Bicarbonato de El que sodio. compran en la tienda, bicarbonato de sodio, que es blanco, ¿cierto? Y que se le echan, otra vez, hablemos mal de los abuelos, ¿sí? Hago un vaso de agua y le echan una cucharada de bicarbonato. Ustedes son más sofisticados, ustedes van y compran en la tienda ¿qué? Sal de Sal de frutas. frutas. Sal de frutas de bicarbonato de sodio. Eso es todo. Los abuelos se ahorran en plata y pueden una cucharada de pan. Como así que recomendar a los abuelos cuando terminemos el sábado, ahora sí que no lo vuelvan a hacer tan frecuentemente porque pueden meterse en líos los abuelos por estar haciendo eso. Bien, ¿listos? Entonces, nuevamente, vamos otra vez acá. Existen tres mecanismos estrictos de mantener el pH estable. 1, sistema amortiguadores. 2, el sistema respiratorio. 3, el sistema renal. No he hablado del sistema respiratorio ni del sistema renal, eso lo vamos a dejar para el sábado. ¿Listo? Vamos a hablar de sistemas amortiguadores. Existen dos tipos, intracelulares y extracelulares. Los intracelulares ustedes los van a leer. El extracelular, que es el más importante del cuerpo, yo se los voy a explicar. ¿Me llevan ahí? ¿No se me han perdido todavía? ¿No se han dormido todavía? No. Listo, bien. Está bien, está bien. Ahora bien, ¿cómo actúan los sistemas amortiguadores? O atrapando hidrogeniones o soltando hidrogeniones, depende de la necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Y el sistema amortiguador bicarbonato tiene dos sustancias importantes. Un ácido débil, que es el gas carbónico o ácido carbónico, que es el H2CO3. O una base débil, que es el bicarbonato de sodio, NaHCO3. ¿Sí? ¿Me llevan ahí? Vamos. Sigamos acá. Vamos a meterle más bioquímica a la vena, pero bioquímica de química. ¿Cuántas formas de transportar existen de CO2? ¿Cómo se transporta el CO2? Dime, Gabriela. Eso es súper por bicarbonato. ¿Cuál de ellas es la más eficiente de todas? Bicarbonato. ¿En qué porcentaje? 70%. 70%. ¿Cuál de ellas es la menor? CO2. ¿Eh? Eso es algo. ¿Cuánto? 7%. 7%. ¿Y cuánto por hemoglobina? 23%. Si hay 3 y ya he hecho 2 y unos son 70 más 7, pues lo que sobra, 23%, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así para? ¿De dónde saco CO2 de la cera? Sí, saco CO2 de la cera. Creo que leí la respuesta. ¿Cierto? Y el CO2 para convertirse, para transportarse en forma de carbonato, ¿qué hace? De las células, ¿a dónde pasa? Al intersticio. ¿Y el intersticio? ¿A dónde pasa? O sea, esa plática del sistema respiratorio se perdió. ¿Pasa a dónde? A la sangre. Listo, llega a la sangre. El 70% se mete al eritrocito o se queda en el plasma. Se mete al eritrocito porque vimos que era más. ¿Y el eritrocito con quién se combina? ¿Con quién? ¿Y para qué quiero anhidrasa carbónica con CO2? No va a darme nada. ¿Con qué? Con agua. Sí, además porque aquí dice. ¿O no? Cuando yo uno CO2 más H2, ¿o qué forma? H2 Ácido carbónico. ¿En presencia de quién? De anhidrasa carbónica. Porque el agua está acá. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sumo, aquí hay un C, aquí hay un C. Aquí hay un H2, aquí hay un H2, aquí hay un O más 2, son 3. H2CO3. ¿Y este cómo se llama? Ácido carbónico. ¿Es un ácido fuerte o un ácido débil? Y es uno de los ácidos que componen el sistema amortiguador bicarbonato. Mire ya dónde lo tenemos. Entonces, siempre que necesitemos
o el sistema amortiguador de bicarbonato necesita obtener gas carbónico. ¿Dónde lo obtiene? De las células, a partir del CO2 más agua en el electrocito. Muy bien. Entonces, anhidrasa carbónica tenemos en los ordenadores y en el riñón. Pero yo les dije que el H2O3 es un ácido o una base. Ácido. ¿Un qué? Ácido. ¿Fuerte o débil? Débil. Y entonces todos los ácidos apenas entran en solución, ¿qué hacen? Disociar. ¿Qué sueltan? Aminolos acá. ¿Y qué queda aquí? Bicarbonato. Bicarbonato. Bicarbonato, ya casi yo. Bicarbonato, sí. Bicarbonato. ¿Sí? Muy bien. O sea que ya obtuve bicarbonato por algún lado. Y tengo hidrógeno. Pero ¿qué pasa si lo que yo tengo es una base débil? NaHCO3. ¿Cierto? ¿Yo cómo puedo disolver la NaHCO3? ¿En qué lo puedo convertir? Sodio. Bicarbonato. Si es que por los dos siempre obtengo ¿qué? Por Bicarbonato. eso el sistema amortiguador, ¿cómo se llama? Bicarbonato. Pues, ¿cierto? Se llama sistema amortiguador bicarbonato, porque obtengo bicarbonato por todo el sistema, todo el sistema. Entonces yo tengo un paciente que trabajó mucho, porque la única manera para obtener CO2 es que las células saquen basura, ¿sí o no? Hice ejercicio, produce, ¿qué produce? ¿Cómo lo voy a transportar? Tengo tres maneras, pero la más eficiente es cómo convirtiéndolo en qué. ¿Cómo hago? ¿Lo combino con quién? ¿Que se convierte en qué? Ácido ¿La carbónico. presencia de quién? Anhidrasa carbónica. ¿Y este se disocia en qué? Hidrogeniones. Bicarbonato. La concentración de hidrogeniones es baja y acuérdense que los hidrogeniones ¿con quién van y se combinan? ¿Con quién? ¿Con quién en el eritrocito? ¿Con quién se combinan los hidrogeniones? Con hemoglobina y forman carboxiemoglobina, ¿o no? Es que yo oculto información. Pero yo podría jurar que yo les mostré eso en 2 diapositivas, no en una, en 2 diapositivas. ¿Sí? ¿Cuánto les dio la fisiología a ustedes? Unas vacaciones. Lo que duran unas vacaciones, no la fisiología. ¿Y por qué a mí no me olvido? Muy bien. Ahora, listo, ya sabemos todos los componentes. Ahora, pongámoslo a trabajar. Un paciente, por algún motivo, se le subió el ácido clorhídrico, ¿vale? Por algún motivo. Es un caso hipotético. Veamos cómo reacciona el sistema, a ver si el sistema nos funciona o no nos funciona. Vamos a poner esto en práctica. Pues el paciente comenzó a liberar grandes cantidades de ácido clorhídrico. Como tiene ácido clorhídrico libre, el dilatante se disocia. ¿Y qué se disocia? Hidrógeno y cloro. Cuando se eleva este man, ¿qué pasa con el pH? Baja. ¿pH? Baja. Baja. Eso es con una pelota. Ya les ganan como 16 hamburguesas. ¿Te imaginas? Cuando al final de esta cosa tenemos que jugar con 3 pelotas. Y veré, entonces el paciente entró en estado de ¿qué? Acidosis. Alcacioso. Basidioso. ¿Sí? ¿En qué estado entró este paciente? ¿En estado de? Acidosis. Acidosis, ¿sí o no? Todos estamos en acidosis. Entonces inmediatamente el sistema ¿qué hace? Espérenme. Inmediatamente el sistema ¿qué hace? Reacciona. Entonces, si estamos en estado de acidosis, ¿qué me está sobrando o qué me está faltando? ¿Me está sobrando o me está faltando? Sobrando. ¿Qué me está sobrando? Hidrogeniones. Y entonces inmediatamente ¿con qué lo hago reaccionar? Con el sistema amortiguador. Bicarbonato. ¿Sí o para qué? Sistema amortiguador de bicarbonato. ¿Se acuerdan que yo tenía un ácido que yo tenía por ahí guardados bicarbonatos? Por ambos lados, ¿se acuerdan? Entonces inmediatamente cuando tenemos excesos de CO2, el sistema libera bicarbonato y el bicarbonato se combina ¿con quién? Hidrógeno. ¿Y forma qué? CO2 más agua. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En los riñones? No. ¿Dónde? ¿Por dónde, hijo de madre, yo puedo botar CO2? ¿Por las orejas? ¿Por dónde?
nivel alveolar. A nivel alveolar. Por lo tanto, cuando un paciente está en estado de acidosis, ¿respira más rápido o respira más lento? Más rápido. Pero yo me lo voy a devolver a ustedes y esto ya lo hemos visto. Yo les dije que la manera de regular el sistema respiratorio era directamente yendo de hidrogeniones al centro respiratorio. ¿Sí o no? Sí. Apliquen. ¿Ve que son islas? Hasta las vacaciones llegué a respiratorio. Y ahora que necesito aplicarlo, un puente ni el hijo de madre. No, necesitamos aplicar esto. Yo necesito aplicar, y ustedes vuelvan a tomar el ritmo porque no me pierdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los pacientes en estado de acidosis, ¿cómo tienen los hidrogeniones en el plasma? ¿En la sangre? ¿Altos o bajos? Altos. Y acuérdense que una de las maneras de regular el sistema respiratorio es que cuando los hidrogeniones están altos, van y tocan la puerta al centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo. Inmediatamente mandan una información para que los músculos comiencen a contraerse y el paciente comienza a respirar más rápido. ¿Para qué respira más rápido? Y en el agua están los hidrogeniones. Por eso es que uno no respira CO2 puro, si no respira CO2 no. Y en el agua están los hidrogeniones del exceso. ¿Sí? Y aquí le hemos dado la vuelta a toda la fisiología. Ahora sí ya hemos encontrado toda la fisiología. Toda la fisiología. Bien, cuando un paciente está en estado de acidosis y está respirando más rápido, ¿respirar más rápido es por la enfermedad o como compensación? Como compensación. Por eso ustedes acá cuando lleguen a UCI van a ver que los pacientes que están en estado de acidosis los van a ver. Y cuando el intensivista les pregunte por qué el paciente está respirando así, usted no lo puede decir por la enfermedad, está respirando así por la compensación, intentando equilibrar las cargas. Hasta que él se cansa. Cuando se cansa hay que intubarlo para ponerle un ventilador para que el ventilador respire por él. Ahí es cuando la medicina toma forma, ¿cierto? Porque hasta ahora todo ha sido jugando, todo ha sido mentiritas, y todo lo que yo les diga yo les puedo decir tantas mentiras acá, pero allá es donde está la verdadera medicina, ¿sí? Allá, pero así, pero sabiendo de las cosas. Yo no sé si estoy confundido, pero creo que pues al tomamos la ciudad de entonces ese viaje a nivel sanguíneo hasta los alveolos y por ayudas a hacer situaciones de buceo. Sí, correcto. Pero no viaja como ácido, como H2O3, sino que viaja como bicarbonato. Cuando llega a los alveolos es que vuelve y se une porque el proceso es, mire, ¿sí ven esta flechita? ¿Sí ve para dónde va? Quiere decir que esta es una reacción de qué tipo? O sea, que se come. Pero no como H2O3, sino como H2O3. Y entonces, siempre que se libere un ácido fuerte, se estimula la respiración y se elimina mayor CO2, como enfermedad o como método compensatorio. ¿Verdad? Ahora hagamos lo contrario, hagamos que el paciente se intoxicó pero con una base fuerte y a ver cómo funciona el sistema amortiguador de carbono. Por ejemplo, NaOH, ¿qué sustancia es esta? Hidróxido de sodio. ¿Qué tipo de sustancia es? Un álcali. ¿No dijimos que era un álcali? ¿Esto qué? ¿Este es un? ¿Qué ion es este? Hidroxilo. Radicales alcoholes. Bioquímica de tercera primaria. NaOH. Entonces, el paciente se intoxicó con hidróxido de sodio. Tuvo una intoxicación con hidróxido de sodio. Inmediatamente, si el hidróxido de sodio es un álcali, es una base fuerte. Entonces, ¿eso qué hará en el paciente? ¿Qué daño le ocasionará en el pH? ¿El pH se aumentará? Sí. Porque el paciente está en un estado de Alcalosis. alcalosis. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Inmediatamente reacciona el cuerpo y dice, ¿sabe qué? Yo tengo el remedio. Si el man me puso una base fuerte, yo le voy a poner un ácido débil.
¿Tenemos ácidos débiles en el cuerpo? ¿Cómo se llama? Ácido carbono. Ácido carbono. Y miren esta jugada tan bacana. Esta me gusta siempre hacerla, solamente por chicanear, por demostrarles que yo soy más útil que ustedes. Miren esto. ¿Tiene alergia a la bioquímica? Esta por lo menos estornudó, la otra casi de agua. Vale, claro. Nos intoxicamos con esto. El cuerpo reacciona y dice, yo tengo un ácido débil. Pongan a reaccionar eso, a ver cómo consiguen que esto solucione mejor. ¿Esto lo puedo dividir acá? ¿Sí? Sí. ¿Este en qué lo puedo dividir? H2. ¿Es un qué? ¿El H2O3 es un qué? Y los ácidos siempre se disocian en qué? ¿Más qué? H2O3. ¿Y este? Sodio, hidróxido. Ahora combinen esos cuatro. ¿Este con quién? Con el carbonato. ¿Y qué forma? Bicarbonato de sodio. ¿Y aquí qué forma? Díganle a su mamá y a su papá que ustedes fueron capaces de hacer en una clase agua. Primero vamos a la que formaron agua. ¿Cierto? Y acabamos de formar bicarbonato de sodio más agua. ¿El bicarbonato de sodio más agua le hace daño al cuerpo? ¿Ustedes conocen? Es que no viste todavía, ustedes no han visto el digestivo todavía, ¿no? Pues se salvaron por eso nomás. Normalmente el páncreas libera bicarbonato con agua, pero también el estómago también libera bicarbonato con agua, porque el bicarbonato con agua lo que hace es neutralizar los ácidos. Pero bien, entonces el bicarbonato de sodio más agua ya lo podemos manejar, ya lo podemos manejar el cuerpo. Con esto hemos conseguido neutralizar ¿a quién? A una base fuerte. Pero tengo un problema. ¿De dónde hijo de madre saco las grandes cantidades de H2O3 para neutralizar todo lo que tengo que neutralizar? ¿De dónde obtengo H2O3? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De la qué? Uy, hijo de madre, pero ¿cómo hago para? Entonces... no se entiende. No sirve de otra manera. ¿De dónde saco H2O3? Claro, el metabolismo celular. El metabolismo celular. Primero tengo que comer, pero el metabolismo celular saco directamente H2O3. CO2 y lo combino con qué? Agua. Con agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el hijo de madre problema? Para yo tener grandes cantidades de este mar, para bloquear estas grandes cantidades, debo comenzar a ahorrar el CO2, no lo puedo botar, porque si comienzo a hacer esto, me quedo sin H2O3 porque comienzo a botar grandes cantidades de CO2. Entonces, en compensación, ¿cómo respira un paciente que está en estado de alcalosis? ¿Rápido o lento? Respira lento. Inmediatamente respira lento. ¿Por qué no hay hidrogeniones que vayan y estimulen al centro respiratorio? Porque los estoy utilizando, los hidrogeniones los estoy utilizando ahorita acá, formando agua y bicarbonato. ¿Sí? Como no hace falta el sistema respiratorio. Vuelvo y lo digo entonces. Voy a repetir todo ese cuento. Entonces, una base fuerte como el NaOH lo puedo combinar con un ácido débil como el H2O3. ¿Qué libero? Sodio con bicarbonato y agua, ¿cierto? Aquí disminuye el H2O3 y más CO2. Se combina con agua para restituir el H2O3 y se disminuyen los niveles de CO2 en sangre inhibiendo la respiración. Por lo tanto, los pacientes que entran en estado de alcalosis, compensatoriamente ellos comienzan a respirar más lento. ¿Por qué respiran más lento? Para compensar y no comenzar a tener grandes pérdidas de CO2, más agua, y con eso perderían más hidrogeniones. Si yo comienzo a respirar más rápido, el paciente entra más rápido en estado de alcalosis. Más no me meto en estado de alcalosis. ¿Se acuerdan?
tenemos el riñón, todo lo contornado proximal, aquí tenemos la sangre, y aquí eso que les acabo de describir, la anhidrasa carbónica, ya se la ven, lo bacano. Muy bien. Estamos jugando con una bolita, ¿sí o no? Ya hemos dicho que la relación entre los riñones y el pH era directa o inversa. O sea que entre más pH, entre menos hidrogeniones, Más pH. entre más hidrogeniones, Menos pH. ¿sí? O sea que si un paciente tiene pérdida de hidrogeniones, entra en estado de ¿sí lo yo como son? Alcaliosis, Calosis. acidiosis. ¿Sí? Otra vez, si un paciente tiene el pH altísimo, es porque está en estado de Acidosis. ¿cuántas hamburguesas ya le hubiera ganado? Otra vez, y no estamos jugando sino con una bola. Entonces cada semestre digo yo, hay semestres donde me va muy bien, otros semestres donde no me va tan bien. Digamos que estamos preocupados. Otra vez, un paciente tiene el pH bajísimo, quiere decir que los hidrogeniones están altos. ¿Sí o yo, no? Altísimo. Altos, bajos, altos. ¿Listo? Última vez porque voy a meterle otra bolita más al problema. ¿Listos? Entonces, si el paciente lo que tiene es un pH altísimo, ¿cómo están los hidrogeniones? Bajos. ¿Sí? Hasta que por fin. Y los que no saben, pues hacen la polémica para que no quede mal. Para que no hagan el ridículo. ¿Sí o no? La relación entre el pH y el bicarbonato es directamente proporcional. Le acabo de meter una segunda bola. Entonces, si yo digo que la relación entre el pH y el bicarbonato es directa, quiere decir que cuando un paciente tiene niveles bajísimos de hidrogeniones, ¿cómo está el pH? Bajo. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Trae un poquito aguadito, pero no más. Es una universidad de niños. Otra vez. Tengo dos bolas. Una dice que los hidrogeniones son inversamente proporcionales al pH. Ah, yo siempre he tenido dos, ¿no? Entonces, vamos a tirar la tabla. El pH con los hidrogeniones es inversamente proporcional y el pH con el bicarbonato es directamente proporcional. Si yo tengo un paciente, por eso vamos a jugar hoy altísimo, porque la próxima clase en realidad es muy corta, porque la próxima clase solamente va a ser de patologías. Vamos a jugar solamente con enfermedades. Para ver cuándo puede estar en alcalosis y le vamos a poner apellido, metabólica o respiratoria. Y vamos a ver cómo compensa. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Pero si hoy nos vamos mal, lo del sábado va a ser desastroso. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene el pH alto, ¿cómo está el bicarbonato? Alto. Esa puede ser una posibilidad. La segunda posibilidad es que tenga los hidrogeniones Bajos. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Si un paciente tiene los hidrogeniones bajos, ¿cómo está el pH? Alto. Si un paciente tiene el bicarbonato alto, ¿está en estado de? Calosis. Ya las voces van comenzando a porque algunos cerebros comienzan a pero que no comience nada, todo está bien, todo está bien. ¿Listos? Bien. Bien. Entonces, pero mire, pero voy a botar la tercera pelotita
Ahora vamos a complicarla más. La relación entre pH y CO2 es inversa. Fuck you, man. Si yo digo que la relación entre el pH y el CO2 es inversa, y la relación entre pH y hidrogeniones es inversa, ¿cómo es la relación entonces entre CO2 y bicarbonato? Pues debe ser inversa. ¿Y cómo es la relación de CO2 e hidrogeniones? Directo. Ojo que ya ahí lo escuché sino como 10 voces nomás. Sé que hay gente que ya comenzó a perderse. Y yo no quiero que se pierda. ¿Vale? No quiero que se pierda. Vamos a ver todos los ejercicios del mundo aquí. ¿Listos? Los cambios del equilibrio en la concentración de bicarbonato son metabólicos y los cambios de CO2 externos. Si le vamos a poner apellido a las alcalosis y a las acidosis, siempre que el problema sea del CO2, Respiratorio. el apellido va a ser respiratorio. Si el problema es del bicarbonato o los hidrogeniones, siempre el apellido va a ser metabólico. ¿Listos? Siempre va a ser metabólico. Hagamos un ejemplo. Si un paciente se le elevan los niveles de CO2 en la sangre, ¿qué desequilibrio del pH tiene? Respiratorio. Vea cómo lo tienen que pensar. ¿Cuál es la relación del CO2 con los hidrogeniones? ¿Directa o inversa? Si se subió el CO2, inmediatamente que también que se subió. Los hidrogeniones. Entonces el paciente entró en estado de qué? Acidosis. ¿Y el pH cómo está? Bajo. Bajo. ¿Sí? Ya la cosa se enredó más. ¿Sí que ahora estamos jugando con 3 pelotitas? Ya la cosa es mucho más compleja. Muchísimo más compleja. Vamos a dar la clase hasta acá hoy. Quiero que se vayan a estudiar y a practicar. Porque ¿qué vamos a hacer en la clase el sábado? Vamos a hablar de cómo controla el riñón, cómo controla el sistema respiratorio y vamos a hacer ejercicios de todo tipo, con alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y acidosis respiratoria, y con esto acabamos de equilibrio. Pero necesito que primero ustedes lean también. Entonces tienen varias tareas. Primero leer esta clase. Segundo, leer sistema motivador, fosfatos, proteinatos y hemoglobina. ¿Listos? ¿Question?